tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el curso de MySQL, es MariaDB. Mi nombre es Emanuel Urias y estoy escribiendo desde la ciudad de Guadalajara, en México, en el estado de Jalisco. Vamos a ver, como les decía, el segundo video. De hecho, abarca este video varios posts que he subido a mi blog. Ya les dejaré el blog ahí apuntado para si se quieren meter y verlo, pues escrito, digamos, ya no tanto en video sino escrito, como a ustedes se les haga más fácil. Es el segundo video que hago en mi vida, entonces espero que me tengan paciencia. Voy a ir mejorando y si tienen alguna duda no duden en preguntarme y se las contestaré pues a la brevedad posible, ¿no? Vamos a ver hoy cómo crear tablas en bases de datos y cómo relacionar esas tablas para crear integridad referencial, que no pueda haber información que no esté relacionada, que no haya basura en la base de datos, que no haya duplicidad, en fin. Conforme vayamos avanzando en el video, van a ir descubriendo cómo es muy útil, bastante útil e interesante esto de la integridad de las tablas. Vamos entonces a empezar. Como vamos a utilizar, como ya saben, el programa llamado Heidi SQL, vamos a empezar a utilizarlo. En videos siguientes voy a utilizar una aplicación todavía mejor que la de Heidi, que es la de Workbench, pero bueno, por el momento estamos trabajando ahorita con Heidi SQL. Ya tengo aquí en este blog de notas todos los comandos que vamos a utilizar en este video para, bueno, no tardar mucho en moverlo a escribir. Partíamos, vamos a crear lo que son dos tablas, en la base de datos. Voy a borrar la base de datos. Si recuerdan cómo era una base de datos, es con el comando drup database. Voy a borrar la base de datos que hice en el video pasado para empezar desde cero nuevamente a crearla. Ahí está, ya la borré. Si recuerdan el comando para crear base de datos, bueno, si no lo recuerdan, se los voy aquí a recordar un poco. Vamos a decirle create database países. Así era la manera como nosotros creamos una base de datos. Es un comando bastante simple, aunque tiene algunas opciones más. Fijan, vamos a poner este comando. Ahí está. Create database, character set, latin 1 y el colate. Vamos a utilizar esas opciones para crear la base de datos ya desde su creación, con ese juego de caracteres y con esa colección. Vamos a ejecutar esto, vamos a decirle ejecutar. Listo. Ya se creó una base de datos llamada países. Como un tip, pueden comentar esto. El comentario funciona exactamente igual que en C, para que el programa ignore todo lo que está en comentarios. Vamos a darle un show database, nada más para comprobar que ya se creó nuevamente la base de datos países. Ahí está. Entonces aquí lo metemos a los comentarios, ya no nos hace falta. Listo. Ahora vamos a crear una tabla. Voy a obviar la teoría porque la teoría viene, como les comenté en mi blog. Ahí viene la teoría de lo que es una tabla, llaves primarias, llaves foráneas. Eso ya no me voy a tener mucho en explicarlo. Más bien vamos a pasar a la práctica, que pues es lo que nos interesa y es con lo que se aprende. Entonces vamos a pasar a la práctica. Vamos a crear una tabla. Vamos a suponer si hay una base de datos llamada países, pues es lógico pensar que tenga por lo menos dos tablas, una que se llame país y otra que se llame ciudad. Vamos a seleccionar primero con el comando use la base de datos países. Use países. Ahí está. Ya con eso estamos dentro de la base de datos países. Ahora sí, como les decía, vamos a crear dos tablas. Una que va a ser una tabla llamada país y otra tabla llamada ciudad. Voy a copiar este pedazo de código para irselos explicando poco a poco. Voy a pegar esto aquí. Listo. La primera sentencia que se utiliza es create table. Vamos a decirle a lo que es MariaDB que cree la tabla. Si no existe la tabla país, si existe, pues evidentemente no hará nada. Pero si no existe la tabla país, la va a crear. Y la tabla país va a tener tres campos. Va a tener el código de país,
que en este caso va a ser de tipo carácter y de 4 espacios y va a ser llave primaria. ¿Qué es la llave primaria? Es el campo clave con el que se va a enlazar o con el que se va a relacionar esa tabla con otra. En este caso, código país es el campo clave porque ningún país puede tener el mismo código repetido. Es decir, si ya tenemos el código MEX, ya no puedo tener yo en otro registro el mismo código que sea MEX, ¿verdad? Entonces el campo, la llave primaria es el campo principal, el campo más importante y con el que vamos a relacionar con otra tabla. Ahorita lo vamos a ver cómo. Además del código país, ¿verdad? Vamos a tener un campo que sea nombre y vamos a tener un campo, este nombre va a ser varchar de 50. ¿Cuál es la diferencia entre el varchar y el char? Que el char, aunque yo le ponga 3 dígitos o 3 caracteres, siempre va a ocupar 4, siempre va a tener un espacio para 4. El varchar, por el contrario, si le pongo 50, va a tener como máximo 50. Sin embargo, si el nombre del país tiene únicamente 4 o 5 letras, se va a adaptar el espacio y nos va a dejar únicamente el espacio de 5. Entonces esa es la diferencia entre char y varchar, pero realmente son bastante similares. El siguiente campo es fecha de independencia y este es de tipo date. Si se fijan, después de cada campo vamos a ponerle una coma y después ponemos el otro campo y su tipo. Una vez que ponemos el tipo, ponemos la coma y le ponemos el siguiente campo, como aquí. Create table, si no existe la tabla país, va a tener código país de tipo char de 4 y va a ser primary key, o sea, va a ser llave primaria, coma, nombre, varchar 50, esto va a ser entre paréntesis, se fijan, entre paréntesis, coma, siguiente campo es fecha de independencia y va a ser de tipo date. Este no entre paréntesis porque este es un formato, digamos, fijo. Este es variable porque tiene, ya sea, es de ancho fijo o de ancho variable. Es de 4, este es de 50. El date en este caso yo no puedo configurar su ancho, su longitud. Entonces por eso queda así. Cerramos en los paréntesis que abrimos al principio y es importante el punto y coma. Listo, vamos a comentar esto de aquí. Vamos a crear únicamente esta tabla ahorita de momento. Vamos a ejecutar esto de aquí y le vamos a decir ejecutar. Listo. Ahí está. Yo ya ejecuté y ya creé esa tabla llamada país. ¿Cómo sé que esta tabla llamada país se creó correctamente? Pues bueno, vamos a utilizar el comando describe o show tables primero. Show tables. Al poner show tables me va a desplegar las tablas que hay en la base de datos países. Como ven, tables in país. Vamos a decirle al programa que describe la tabla país. Listo. Aquí nos dice, es información importante esta que nos arroja el sistema, porque nos dice que la tabla país tiene 3 columnas. La columna código país, que es de tipo char, de longitud 4, no puede ir nulo, no. ¿Por qué no puede ir nulo? Pues porque es una llave primaria. Las llaves primarias, como habíamos dicho, es el campo con el cual se identifica el registro, lo hace único y repetible. Entonces, por eso no puede ir nulo. Y no tiene tampoco ningún valor por default. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente campo es nombre, cuyo tipo es varchar 50. Este sí puede ir nulo. También vamos a ver posteriormente cómo decirle que no sea nulo. Y tampoco tiene ningún valor por default. Después el tercer campo es fecha-independencia, es de tipo date y también puede ir nulo. No tiene ningún valor por default. De esta manera ya nosotros comprobamos que la tabla país está correctamente creada y con sus campos también correctamente creados. Vamos a crear ahora la siguiente tabla, que va a ser la tabla de ciudades. La tabla de ciudad va a tener lógicamente su código de ciudad, el cual va a ser llave primaria, porque una ciudad es única, no puede tener el mismo código repetido, entonces va a ser también primary key. Después viene el nombre de la ciudad, este también va a ser de tipo varchar con una longitud de 50, coma, código de país. Se fijan, este y este son exactamente iguales. Code país de tipo char, code país de tipo char. Este código de país es el que vamos a relacionar. Mediante este campo se van a relacionar la tabla país y la tabla ciudad. Yo le puedo poner aquí cualquier
nombre al campo. Sin embargo, es recomendable ponerle exactamente el mismo campo que el padre, para que no nos vayamos a confundir y las consultas posteriores sean de manera más fácil. Después le decimos otro campo que se llama capital y con un tipo de dato que es bool. Vamos a decir si la ciudad es capital del país o no es capital del país. El tipo bool únicamente me acepta dos valores, ya sea true o false, falso o verdadero. No acepta otro, de manera que una ciudad únicamente puede ser capital o no es capital. O sea, no puede haber otra opción. Por eso es por lo que yo le puse aquí el tipo de dato bool. Después aquí no termina la tabla, aquí vamos a agregar algo más que no agregamos en la primera. Vamos a agregar los constraints. Vamos a decir constraint y le vamos a decir un nombre a la llave. Esta va a ser llave foránea. ¿Qué es una llave foránea? Es algo similar a la llave primaria. También es una llave que no puede repetirse, que va a depender de una tabla principal. En este caso la tabla país. Aquí está. Entonces le decimos que vamos a crear una llave foránea que se va a llamar code-país-fk. ¿Cuál va a ser la llave? Entre paréntesis ponemos el campo que va a ser la llave foránea. En este caso, code país de aquí es el que vamos a poner entre paréntesis porque es con el campo que vamos a relacionar con la tabla país. Aquí está, código de país que hace referencia a la tabla país. ¿Y qué campo de la tabla país? Pues también es el campo code país, que es este. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Ya cerramos el paréntesis del campo al que hace referencia y el paréntesis que abrimos al principio, o sea, hasta acá. Una vez que ya tenemos esto creado, vamos a borrar esto, ya tenemos este código puesto ahí, lo vamos a ejecutar. Listo, ya se ejecutó. Y vamos también, además de comentarlo para que no nos estorben el código, vamos a decir describe, escribe ciudad. Listo. A este comando de describe ciudad es igual al otro cuando describimos la tabla país y vemos que tiene el código de ciudad, que es un tipo de dato varchar que nada más puede contener 4 caracteres. No es null, o sea, es obligatorio poner el código de ciudad y es llave primaria. Aquí está, primary key. Por default no tiene ningún dato tampoco y aquí en extra pues tampoco. Luego tenemos el nombre de la ciudad, que es de tipo varchar con una longitud de 50, este sí puede ir nulo. Luego tenemos el código del país, que es de tipo char, este dice que sí puede ir nulo, pero luego tenemos aquí la mul, que es la multiplicidad. Este mul quiere decir que este campo código de país está ligado a otra tabla. Aunque aquí diga que sí puede ir nulo, realmente la verdad es que no puede ir nulo, porque no podemos dejarlo vacío, ya que tiene relación con una segunda tabla. Luego viene la capital, a la cual le habíamos puesto un tipo de datos boolean o bool. Como les comenté, nada más puede aceptar un falso o un verdadero. Aquí lo maneja, cuando vemos la descripción, lo maneja como un entero pequeño, tiny int, que nada más acepta un solo dígito, o sea 0 o 1. Este sí puede ir realmente como nulo. Sí podemos obviarlo y no llenar, porque no es ni llave primaria ni tampoco contiene multiplicidad. De esta manera entonces yo ya creé mis dos tablas que voy a manejar ahorita. Posteriormente vamos a hacer ejemplos más reales, más pues útiles, ¿verdad? Ahorita es únicamente un ejemplo. A decirle, vamos a borrar la tabla ciudad. Listo. Ahora, ¿cómo voy yo? Vamos a ver, la siguiente consulta es insertar registros. ¿Cómo yo le voy a insertar registros a esta tabla? Bueno, muy sencillo. Mediante el comando insert into. Insert into, esto que vamos a ver ahorita, es un comando muy básico para insertar. Tiene más opciones que vamos a ver en un post posteriores cuando veamos a detalle el insert into. Ahorita únicamente vamos a insertar valores de la manera fácil y predeterminada. Voy a copiar esto. Listo. Fíjense bien, ¿qué le estoy diciendo yo aquí? Le estoy diciendo a la base de datos que va a insertar dentro de la tabla país los siguientes valores. MEX, que es el código del país. Vamos a ejecutar antes de esto. Vamos a ejecutar un describe. Listo.
Listo, vamos a decirle que vamos a volverlo a poner, no hay ningún problema. Voy a copiar aquí. No voy a copiar. Vamos a escribir, perdón, vamos bien. Vamos a poner el comando insert into, inserta dentro de la tabla país los siguientes valores. ¿Cuál es el primer valor que me pide? El código del país. Entonces vamos a insertar aquí el código del país, que va a ser MEX. Puede ser como sea, mayúsculas, minúsculas, como quiera. MEX. ¿Cuál es el siguiente campo que me pide? El campo nombre. Entonces coma, y le voy a poner aquí el nombre del país, que en este caso va a ser México. Luego dice fecha de independencia, es el tercer campo. Entonces luego yo voy a poner el tercer campo, que va a ser 1821 27 de septiembre 27. Yo sé que la fecha está mal, no importa, vamos a insertarla así. Punto y coma, le damos F9. Listo. No marcó ningún error, quiere decir que ya lo insertó. Ahora vamos a insertar, vamos a decirle insert into país. Vamos a decirle, pero aquí, esto no lo voy a borrar, esto la voy a poner dentro de los comentarios. Listo. Ahora sí, le voy a decir insert into país. ¿Y qué me pedía primero? El código del país. Vamos a ponerle ejemplo, ¿no? Segundo es el nombre del país. En este caso va a ser Perú. El tercer campo es la fecha de independencia que yo tengo aquí, que fue el 28 de julio de 1821. 1821, julio 28. Si algún peruano nos está viendo, si está mal la fecha de su independencia, pues nos corrige. Ahí lo busqué en Wikipedia, pero ya ven que en Wikipedia a veces puede ser que esté incorrecto el dato. Listo, le doy F9. Aquí manda un error. ¿Por qué? Porque me faltó de la palabra valúes. Listo. Ejecutamos. Ya no manda absolutamente ningún error. Y ya lo podemos mandar aquí a los comentarios. ¿Cómo puedo yo saber qué datos están en la tabla? Para eso vamos a ejecutar el comando select asterisco, o sea, le estamos diciendo que me traiga todos los campos. Tráeme o seleccione todos los campos desde la tabla país. Ejecutamos F9 y aquí está. Aquí nos dice que tenemos en la base de datos dos registros. El primero es el MEX, cuyo nombre es México, y la fecha de independencia pues es esta que se muestra aquí. También tenemos el país PER, cuyo nombre es Perú, y igual su fecha de nacimiento o de independencia, que la muestra aquí. ¿Vale? En la parte de arriba nos muestra, arriba del código del país, una llave color dorado. Esta llave nos indica que este campo es la llave primaria, es el campo primario, el campo único e irrepetible. También, bueno, aquí se puede ordenar por orden alfabético, como ustedes están viendo aquí. Eso es una utilidad extra que trae aquí el KDE SQL. Entonces, como ven, ya tenemos nosotros agregados México y Perú. Ahora vamos a agregarle ciudades. Vamos a decirle describe ciudad y vamos a agregarle ciudades. ¿Cómo le agregamos ciudades? Pues es de la misma manera que como agregamos los países. Vamos a decirle insert into ciudad valores. El primero que nos pide es el código de la ciudad. Como yo soy en Guadalajara, pues voy a poner primero mi ciudad. Pues el código es GDL. Coma. Siguiente campo es nombre. Entonces yo aquí le voy a poner Guadalajara. ¿De acuerdo? El siguiente campo me dice código del país. ¿Cuál es el código del país? Era MEX. ¿Vale? ¿Guadalajara es capital del país? Pues no es capital. La capital es la Ciudad de México. Guadalajara no es capital. Listo. Ya con esto yo le voy a decir que inserte esta ciudad a la base de datos. Vamos bien, vamos a darle F9. No manda ningún error, ya lo insertó de manera correcta. Le voy a poner esto en los comentarios para que ya no nos estorbe.
Vamos analizando, vamos seleccionando todos los registros desde la tabla ciudad. Aquí nos muestra dos llaves. La primera es color dorado, que nos va a señalar el campo primario de la tabla, en este caso código ciudad. Luego viene el nombre, que es Guadalajara, y luego viene código país y viene una llave color verde. Esta llave color verde me va a indicar que este campo es un campo relacionado, es la llave foránea. Con este campo voy a relacionarlo con otra tabla, en este caso con la tabla país. Y capital nos aparece 0, lo que es lo mismo que false, quiere decir que no es capital Guadalajara. Vamos ahora agregando la Ciudad de México, esa ciudad sí es capital, y vamos a ponerle una variante aquí. Insert into ciudad values, a ponerle CDMX, Ciudad de México. Ese es el código de la Ciudad de México. El nombre pues es obviamente ciudad. Los campos que son texto tienen que ir con comillas, por eso es que yo estoy poniendo aquí una comilla antes del texto. Ciudad de México, puede ser así, o puede ser simplemente México DF, es exactamente lo mismo. Tercer campo, código de país, yo le voy a poner aquí MX. Recordemos que MX no existe, lo que existe es MEX, no MX. ¿Fijan? Existe MEX, no MX. Y le voy a poner aquí MEX, y voy a ponerle que capital, pues sí es capital. Si yo ejecuto este comando, vean, me manda un error. Si analizamos el error, me dice que no se puede agregar o actualizar la columna, o el registro más bien, porque fallaría una llave foránea. ¿Cuál es foránea? Code país-fk. ¿Por qué falla? Simplemente porque MX no existe. Quien existe es MEX. Y yo no podría agregar una ciudad a un país que no existe, porque me crearía una falta de integridad, una falla en la integridad. Esta ciudad quedaría, digamos, en el aire, volando. Yo no podría relacionarla con nada, y entonces por eso MySQL no me permite agregar algo a una ciudad de un país que no existe. Entonces, ¿y eso cómo se controla? Pues mediante esta llave foránea de aquí. Por eso es importantísimo que la pongan. Si yo no pongo esa llave foránea, yo aquí puedo ponerle MX, JS, CH, lo que sea, y me va a dejar agregarlo, y eso me va a crear una falta tremenda de integridad en los datos. Entonces es importantísimo que siempre pongan sus llaves foráneas como es. Si yo aquí le cambio y le pongo MEX y lo ejecuto, listo, ya se agrega. ¿Por qué se agrega? Porque MEX ya existe, entonces ya encuentra la liga entre MEX y México. ¿Fijan? Vamos ahora a darle un select a la tabla. Voy a decir que me seleccione todos los registros de la tabla ciudad. Ahí está. Y como ven, ya tenemos también ahí un campo o un registro, Ciudad de México, que sí es capital. Porque la Ciudad de México sí es capital del país, es la capital de México. Todo eso todo el mundo lo sabemos. ¿Ya? Entonces vamos ahora a crear un nuevo país y vamos a hacer algo distinto. Perdón, vamos a hacer algo distinto. Vamos a primeramente agregar un nuevo país. Vamos a insertar aquí, a ver si le escribe país. Vamos a agregar ahora el país Guatemala. Vamos a poner el código GT Guatemala como nombre, y la fecha de independencia, esa no me la sé, pero dijimos que podía ser nulo. Si fuera nulo, simplemente le ponemos así y el programa va a interpretar que es nulo. Por aquí lo tenía. Vamos a ver la fecha de independencia de Guatemala. 15 de septiembre de 1821.
Como sea, vamos a dejar en vacío para que vean que sí se puede poner un campo nulo. Vamos a dar aquí F9. Aquí, perdón, no, aquí es un campo de fecha. Yo no puedo decirle así porque ese es un campo de texto vacío. Yo lo voy a hacer aquí null. Ahora sí, listo. Ya se insertó este país y la fecha de independencia va a quedar en nulo. Vamos a darle una, seleccioname todo desde la tabla país. Y aquí está, tenemos Guatemala con la fecha de independencia en nulo. O sea, no le puse. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar estos países? Vamos a utilizar aquí un nuevo comando llamado delete. Le voy a decir que me borre todo de la tabla países o país donde el código de país sea igual a mex. ¿Qué le estoy diciendo? Que me borre de la tabla de país el registro donde código de país sea igual a mex. Si yo le doy aquí ejecutar, evidentemente no me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar? Porque yo no puedo borrar un país que tenga dada de altas ciudades. ¿Por qué? Por lo mismo que yo no puedo dar de alta una ciudad que no tenga país. Crearía un error en la integridad de los datos. Por eso yo no puedo borrar a México. Tampoco puedo borrar a Perú. A ver, vamos viendo cómo era Perú. No me acuerdo. Tampoco puedo borrar a Perú. Muy bien, seleccioname todo de la tabla país. Era Perú. Entonces yo voy a decir, bórrame desde la tabla país donde el código de país sea igual a Perú, que es este, ¿no? Si yo ejecuto esta sentencia, aquí sí lo pude borrar. ¿Por qué lo borró? Porque Perú no tenía ninguna ciudad dada de alta. Por eso es por lo que sí lo pudo borrar. Si ven, México no lo borró sencillamente porque no había ciudades que, como son Guadalajara y Ciudad de México, dadas de alta. En este caso Perú no tenía ninguna y por eso lo borró. Vamos dando de alta nuevamente al país de Perú. Aquí lo tenemos en los comentarios, simplemente lo copio aquí y lo ejecuto. Listo. Ahí está. Ya tenemos nuevamente el país de Perú. Ahora lo que vamos a hacer es crearle ciudades también a Perú. Y yo ya las tenía aquí, pero bueno, vamos a volverlas a correr. Vamos a decirle insert into ciudad values, y viene el código de la ciudad. Vamos a ponerle Lima, la ciudad. El código de país es Perú, y Lima si es capital del país. Vamos a ponerle. Podemos ejecutar una por una como le hemos venido haciendo, o podemos crear todas y las ejecutamos todas juntas. Insert into ciudad values, a ponerle Arequipa. Arequipa es de Perú y no es capital. Listo. Ejecutamos estas dos sentencias y aquí nos marca un error. ¿Pero por qué? No se puede actualizar. No sé, porque aquí le puse Perú, por eso no se puede actualizar. Entonces aquí F9, en lugar de le puse Perú. F9, ahí ya había agregado 1. Ya había agregado 1 y por eso es por lo que no se puede. Vamos borrando la tabla, se ve que conocemos un comando nuevo. Se puede borrar tabla de distintas maneras. La primera, le vamos a decir delete. Pero ¿saben qué? Ya no puedo borrar la tabla completa porque tengo ciudades que hacen referencia a México. Vamos a borrar únicamente las ciudades que pertenezcan a Perú. Entonces vamos a decir delete desde la tabla ciudad donde código de país sea igual a Perú. Ejecutamos. Listo, ya se borraron las ciudades que pertenecen a Perú. Ahora sí procedemos entonces a insertar estos dos datos
que es de Lima y Arequipa. Le damos aquí F9, listo. Ya se ejecutó y ya tenemos aquí dos ciudades de Perú y dos ciudades de México. Si lo seleccionamos, vemos que aquí están las cuatro ciudades: Arequipa, Ciudad de México, Guadalajara y Lima. Tenemos dos capitales y dos ciudades que no son capitales. ¿Perfecto? Ok, ahora vamos a intentar nuevamente hacer lo que hicimos hace unos momentos, que era borrar las ciudades, el país, perdón. Vamos a borrar el país, que sea Perú. Seleccionamos todo desde la tabla país. Vemos que tenemos los tres países. Ahora le vamos a decir que borre desde la tabla país donde el código de país sea igual a Perú. Estos unos momentos lo hicimos y nos borró el país de manera correcta, porque no tenía ciudades vinculadas a él. Si ahorita lo corremos, nos tiene que mandar un error. Listo, este es el error. Ya no puedo borrar el país Perú, porque obviamente, como les comentaba, hay ciudades que ya están ligadas a ese país. Yo no lo podría hacer. Necesitaría primero borrar las ciudades y después eliminar al país de Perú. Vamos haciéndolo para que vean nuevamente. Vamos diciéndole que ahora elimine de la tabla ciudad donde el código de país sea Perú. Corremos esta sentencia. Listo, lo borró. Vamos a decirle que seleccione todas las ciudades y ya nada más aparecen las ciudades de México. Ahora sí, yo podría decirle que borre donde el código del país sea igual a Perú. Corremos, ya se borró. ¿Por qué? Porque ya había borrado primeramente las ciudades. Entonces por eso, por lo que se borra la tabla de países y ya no hay ningún problema. Vamos a seleccionar aquí, vamos a decirle nuevamente: seleccioname todo desde la tabla país. Listo, ahora sí ya se borró lo que es Perú. Si no le ponen el where, aquí por ejemplo vamos viendo. Si yo le digo que es por arriba, si yo le digo aquí bórrame todo desde la tabla país, lo que hace es borrarme todo sin distinción, no dejar la tabla limpia. Aquí si yo ejecuto este comando, me va a decir que no lo puede borrar, porque México sí tiene ciudades ligadas. Guatemala no tenía ninguna ciudad ligada, por lo tanto Guatemala sí tuvo que haberla borrado. Corroborándolo, no lo borró, quiere decir que no hizo el que no lo hizo porque encontró aquí el error con México. Pero es importante de cualquier manera que pongan el where de dónde va a ser, si no nos va a borrar absolutamente todos los registros que encuentre. En este caso no lo borró porque México tiene ciudades ligadas, es por eso. Ahora vamos viendo cómo puedo hacerle yo para actualizar algún dato. Aquí vemos que GT es el código del país y Guatemala es su nombre. A lo mejor yo no quiero que sea GT, quiero que sea GUA como código de país. Para eso vamos a utilizar la sentencia update. Vamos a decirle aquí update. ¿Y qué tabla vamos a actualizar? Pues la tabla país. ¿En qué campo? En el campo código de país. Entonces voy a decir set code país es igual, yo quiero que sea GUA, pero ¿en dónde? Where code país sea igual a GT. Ejecutamos esta sentencia, lo hace de manera correcta y ahora seleccionamos, voy a mandar este para los comentarios, y ahora vamos a seleccionar otra vez la tabla país. Listo, ya lo cambió por GUA en lugar de que fuera GT. Fijan, aquí no hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo quiero actualizar México? Update país set code
país where setCode país, esto va a ser igual a mx, es el campo que yo quiero actualizar, es el código de país, y le quiero poner mx where el código de país sea igual a mx. Ejecuto esa sentencia y me muestra un error. ¿Por qué? Misma situación. Yo tengo aquí en las ciudades que Guadalajara y Ciudad de México pertenecen a un país cuyo código es MEX. Si yo aquí cambio y le pongo MX, estas ciudades de aquí no van a tener con qué ligarse y nuevamente nos crearía errores en la integridad de los datos. Por eso yo no lo puedo cambiar, al menos no el código de país. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero ponerle es México? Aquí no lo puse, aquí lo puse sin acento. Aquí lo puse sin acento. ¿Qué pasa si lo quiero poner con acento? Pues simplemente le vamos a decir aquí que quiero actualizar la tabla país. ¿En qué campo? En el campo nombre, y le quiero poner aquí México con acento y con minúscula, en donde where code país sea igual a MEX. Corremos esta sentencia, punto y coma, corremos esta sentencia, listo. Vamos a seleccionar todo lo que esté en país, decimos aquí F9. Vean, ya de la mayúscula que tenía lo cambió, puso a minúscula y lo puso con el acento. Estamos en lo correcto. Y también aquí podemos actualizar la fecha de independencia o lo que queramos hacer. Ok, ahora lo que vamos a aprender, ya vimos ahorita varias cosas. Vamos a ponerlo aquí en el PowerPoint, lo que hemos visto hasta el momento. Vimos primeramente cómo crear tablas en MySQL, o lo que es MariaDB, es lo mismo. Vimos cómo insertar datos en las tablas. Esto lo hicimos con el comando insert. Vimos cómo seleccionar. Antes de eso vimos también cómo crear relaciones entre tablas, lo que viene siendo la llave foránea. Vimos cómo seleccionar o mostrar los datos de una tabla, y lo hicimos mediante el comando select. Vimos cómo eliminar datos de una tabla y lo vimos con el comando delete y la cláusula where. Vimos también cómo actualizar la información esto lo hicimos con el comando update y también la sentencia o la cláusula where. Son los temas que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver algo también muy interesante, que es el borrado en cascada o la actualización en cascada. Es un tema bastante útil, nos puede ahorrar algunas líneas de código, ya sea de programación o sea de base de datos. Nos va a ayudar, como les dije, a ahorrarnos código. Vamos a ver, voy a copiar esta sentencia de aquí. Como decía, ya las tenía yo hechas y lo voy a borrar. Fíjense bien, primeramente, bueno, esta de aquí todavía no me sirve. Primeramente yo tengo que alterar la tabla. Para poderle agregar el delete on cascade o el update on cascade, necesito primero alterar la tabla y borrar la llave foránea. Entonces voy a borrar yo la llave foránea mediante el comando alter table. Aquí le voy a decir altera la tabla ciudad, borra la llave foránea que se llama ciudad-code país-fk, que
que fue la que creamos precisamente aquí. Code país país FK. Es de ciudad, perdón. Sí, es esto. Code país FK. Ok, es que esta es la tabla que hace referencia. Siempre así nos va a poner los nombres el manejador. Primero la tabla, que es ciudad, y luego guión bajo, y el nombre que le pusimos nosotros aquí. En este caso le pusimos nosotros code país FK. Aquí está, code país FK. ¿A qué tabla hace referencia? A la de ciudad. Siempre van a ser así, Entonces vamos a borrar esta llave foránea, la eliminamos. Dice que no se puede borrar, que revise que esa columna exista. A ver, entonces vamos a ver si es así. Ese sí se pudo. Ese es el nombre de la llave que queremos borrar, code-país-fk. Es esta. Entonces sí está correcto. Esta de aquí es la que estamos eliminando acá. Ya no tenemos llave foránea. Automáticamente cuando la borramos, lo que debemos de hacer es volverla a crear. Porque si lo dejamos en llave foránea, pues ya vimos que podemos quebrar la integridad de esos datos. Entonces lo que hay que hacer ahorita es volverla a crear. Ahí está. Vamos a decirle que va a alterar la tabla otra vez a la tabla ciudad y le va a agregar este constraint que se llama, vamos a decirle aquí que se llama ciudad. Vamos a poner ese nombre, pero yo puedo quitar si quiero. Vamos a decirle que se llama igual, code país-fk. Una llave foránea que hace referencia al código de país, que hace referencia a la tabla país en su campo código de país. Y aquí esto es nuevo, le voy a poner onUpdate cascade. ¿Fijan? onUpdate cascade es el que yo le voy a poner a esta llave foránea. Es exactamente igual a esta. De hecho podemos copiarla. Estamos volviendo a crear la llave foránea. La pego aquí y únicamente aquí le agrego onUpdate cascade. Listo. Ahora sí, voy a ejecutar este comando nuevamente y con eso yo ya tengo otra vez creada la llave foránea y además una actualización en cascada. Como vimos hace unos momentos, yo quise actualizar el código del país de México y me marcó un error, porque como les comenté, si actualizamos el código de MEX a MX, van a quedar ciudades que ya hacen referencia a MEX, no a MX, y van a quedar basura y datos volando en la base de datos. Con esto que yo hice del update on cascade, lo que hace es decirle que si yo actualizo la tabla padre, automáticamente también actualice todas las dependencias o todas las ligas que tiene hacia ella. Vamos a ver, nuevamente vamos a seleccionar todo desde la tabla país. Se mueve, ahí está. El código país es MEX, el nombre es México. Si yo ahora selecciono todo desde la tabla ciudad, pues vamos a ver también que tenemos dos ciudades que hacen referencia al código país MEX. Ahora bien, si yo lo que hago aquí es decirle que actualice update la tabla país en el campo code país y que le ponga MX, donde el código de país sea igual a MEX, y yo ejecuto esto, ya no muestra ningún error. ¿Por qué? Porque ahora sí ya no se rompe ninguna integridad. Vamos a verlo. Voy a poner esto aquí en los comentarios. Aquí me faltó con el comentario cuando borré la llave foránea. Voy a poner aquí en los comentarios para que quede el registro. Y esto no era ciudad, era simplemente code país-fk. Si yo hago aquí un select, seleccione todos los registros de la tabla país, como ven ya cambió, ya es MX, ya no es México. ¿Y qué pasó con las ciudades? Vamos viendo. Asterisco from ciudad sin F9. ¿Me fijan? Ahora dice MX y no MEX sin tener que hacer absolutamente nada. Al cambiar la tabla padre se cambió también todas las ligas que tuviera hacia ese registro. ¿Y cómo lo hizo? Mediante el comando onUpdate cascade. ¿Estamos en lo cierto?
Muy bien, ahora vamos a ver el delete on cascade. Ahorita únicamente tiene el update cascade. Si yo le doy aquí y le digo que me borre todo lo que esté en la tabla país, donde el código de país sea igual a MX, marca el error. Aunque redundemos en lo mismo, este error me dice que yo no puedo borrar un país, este país, en este caso MX, porque tiene ciudades que están ligadas a él. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos aquí a eliminar esta llave foránea. Listo, ya la borramos y la vamos a volver a crear así como está aquí. Nada más que a esta de aquí le vamos a agregar, además del update on cascade, le vamos a agregar el delete cascade. Ejecutamos y marcó un error. Me falta el on update cascade, on delete cascade. Ahora sí ejecutamos. Listo, funcionó de manera correcta, no marcó ningún error. Ahora lo que hay que hacer es eliminar el país México. Por eso le vamos a decir delete from país where code país es igual a MX. Ejecutamos esta sentencia, no muestra ningún error. Vamos a comprobarlo. Voy a poner esto para acá. Vamos a comprobarlo. Le voy a decir que me seleccione todo lo que esté en la tabla país y vemos que únicamente está Guatemala. México desapareció y con México también deben de haber desaparecido las ciudades. Lo comprobamos y efectivamente ya no hay nada. Al borrar el país México, automáticamente se borran todas las ligas que hagan referencia a él. Esto es delicado, ¿verdad? Se recomienda no utilizar el onDelete cascade para evitar que por algún error, por algún accidente, vayamos a borrar esa tabla y borremos todos los registros que hacen referencia a ella. Lo mejor es que borremos primero los registros y luego la tabla, es decir, que no me deje borrar la tabla que tenga referencia hacia ella. Pero bueno, esto ya depende como lo quieran ustedes manejar. Entonces aquí también lo que vimos fue update. Vamos a ponerle aquí actualizar y borrar en cascada. Lo hicimos con el onUpdate cascade y el onDelete. Eso fue lo que vimos en este video tutorial. Es, como les decía, el segundo curso, o el segundo video más bien del curso de MySQL o lo que es MariaDB. Esta información yo ya la había subido a mi blog. Tengo un blog, les voy a dejar aquí la dirección, que muy seguramente están viendo esto desde el blog, pero de todas maneras se lo dejo aquí. Es respuestasit.com.mx, bueno, con el www. Este es mi blog. Como ven, aquí ya tengo yo varios posts de lo que vimos ahorita. Yo lo que hice fue juntar en un video lo de 3 posts. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó, suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse o denle por lo menos un like para pues hacerme saber que el video les gustó, lo entendieron y demás. Como les dije en principio, es la segunda vez que hago un video y pues a lo mejor no me doy a entender muy bien, pero cualquier duda o comentario pues me lo dejan ahí en la página. Voy a subir también este archivito que tenemos aquí con todo lo que hicimos para que lo descarguen y no se les olvide, y lo que tengan más que nada escrito para que lo puedan repasar en un futuro. Muchas gracias por su tiempo y espero que estén conmigo también en el próximo video. Hasta pronto.